Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento Siemens CASI con la intención de profundizar un poquito en las herramientas diagnósticas para patología estructural sobre todo y la integración de las mismas para mejorar los resultados, optimizarlos y disminuir los tiempos de radioscopía y utilización de contraste, pudiendo integrar eco, tomografía y la angiografía en pos de darle el mejor tratamiento que podamos a nuestros pacientes. Contamos con intervencionistas, perdón, que van a presentarnos sus experiencias y un panel de discusión formado por el doctor Humberto Bassani, Dionisio Chambré y Gustavo Pesaj. Vamos a escuchar 3 presentaciones del doctor Ricardo Ronderos. Muchas gracias, Ricardo. Doctor Miguel Villegas y Juan Pablo Sandoval de la Ciudad de México. No sé si la ciudad, Pablo, perdón, no sé si estás en la Ciudad de México Sí, o en México estás. sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. La idea es hacer las presentaciones y después tener una discusión entre todos. Sepan que hay un panel de respuestas, preguntas y respuestas que van a ir siendo evacuadas a medida que vayamos evolucionando. Bueno, muchísimas gracias Siemens por el apoyo de siempre. Y Ricardo, si vos estás listo, arrancamos cuando quieras. Gracias, Diego. Voy a compartir la pantalla a ver si esto funciona bien. Dame un segundo. Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Gracias, Diego, por la introducción. Gracias al CASI y a Siemens por la invitación. Yo soy un apasionado de las imágenes y este tema de la integración de imágenes en el intervencionismo de patología cardíaca estructural y la fusión de imágenes a mí realmente me desvela y me gusta muchísimo. Yo quiero dejar claro que soy un Key Opinion Leader de Siemens Healthineers en Latinoamérica, que esto me incumbe en la presentación, y quiero agradecer en este momento al doctor Rodríguez Anela, colega y compañero del doctor Juan Pablo Sandoval en el Instituto Ignacio Chávez de México, DF, porque me ha facilitado algunas de las imágenes que ustedes van a ver en esta presentación. El intervencionismo en patología cardíaca estructural ha tenido un crecimiento muy, pero muy grande desde el comienzo de este siglo XXI, particularmente del 2010 en adelante, fundamentalmente con los primeros cierres de comunicaciones intraauriculares, el cierre de foramen oval permeable, el progresivo uso de la implante de prótesis aórticas por distintas vías, transfemoral, transsubclavio, transcarotidio, etcétera, etcétera. Y luego con la aparición de nuevas intervenciones sobre la válvula mitral, como el clip mitral o los cierres de la orejuela, realmente el crecimiento de las intervenciones es muy, pero muy sostenido y muy, pero muy importante. A nosotros como cardiólogos especialistas en imágenes esto nos llega y nos llega porque se abren un montón de desafíos. En el TAVI tener buenas medidas, precisos datos sobre los ángulos de implante, las características del tracto de salida, la altura de los ostium coronarios, de lo que dependen algunos modelos protésicos. En el caso de la válvula tricúspide, un creciente interés no solamente en el diagnóstico y la precisión de la severidad de la insuficiencia tricuspidia, sino en una buena evaluación anatómica para determinar los mecanismos y para determinar tamaños que permitan las nuevas técnicas tanto de reparación como de reemplazo. En el cierre de las fugas perivalvulares, sobre todo las mitrales al principio y ahora las aórticas también, nos lleva también una responsabilidad muy grande de determinar exactamente el tamaño, la forma y la localización de los defectos a tratar y tratar de guiarlos en el momento del implante. Lo mismo sucede con la reparación o el reemplazo de la válvula mitral, ya sea los valving valve, valving ring o los nuevos diseños de válvulas que se colocan a través de vía transapical. Sucede algo similar con el clip, algo que está mucho más instalado, donde podemos ser útiles para guiarlos en la punción transeptal y guiarlos en la colocación de él o los clips que adhieren a las dos valvas de la válvula mitral, y también en los cierres de la orejuela, donde determinar el tamaño, la localización del implante y poder guiar en la punción transeptal, lo cual es clave para un buen resultado y la colocación,
son los desafíos que tenemos desde la cardiología no invasiva. La ecografía en particular ocupa lugar en todo el terreno, desde el momento del diagnóstico, tanto en el momento del tratamiento, que es lo que nos ocupa hoy, como en el seguimiento de este tipo de intervenciones. Y si yo quiero definir de una manera sintética cuáles son los roles de las imágenes en las intervenciones estructurales y en la factibilidad de las mismas, el primer paso es la selección de los pacientes, teniendo buenos criterios de inclusión y de exclusión para elegir los candidatos a este tipo de intervenciones. Hoy contamos con una cantidad muy importante, no solamente de herramientas de imágenes en ecocardiografía transtorácica y transesofágica, sino en software que nos facilitan de manera automática, lo cual mejora la reproducibilidad y disminuye la variabilidad inter e intraobservador, para determinar la severidad de las valvulopatías. Lo que están viendo es un modelo de Siemens que directamente, de manera semiautomática, cuando uno pone el área de interés sobre la válvula mitral o sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en este ejemplo de eco transesofágico, puede calcular de latido en latido el volumen latido en el tracto de salida y el volumen latido en el tracto de entrada, con lo cual puede determinar de una manera pero muy precisa cuál es el volumen regurgitante en el caso de la presencia de una válvula mitral, así como definir el gasto cardíaco y el volumen en cada uno de los tractos de entrada y de salida. De la misma forma, podemos utilizar, tanto en transtorácico como en transesofágico, la posibilidad tridimensional de determinar el PISA, que todos ustedes conocen, que es una herramienta discutida, pero utilizable de manera muy frecuente y con bastante precisión para el cálculo de la severidad de la insuficiencia mitral a través de la determinación del orificio regurgitante efectivo, en este caso de manera tridimensional. No solamente se queda en este tipo de determinaciones, podemos también ver modelos de la válvula aórtica de manera simultánea. Este es un transesofágico 3D donde vemos el área que corresponde a la válvula mitral con un modelo que la determina en una insuficiencia mitral, más la raíz de la aorta, lo que permite determinar también de manera automática tamaños de la válvula aórtica, tamaños de la aorta ascendente y la aorta en su porción sinotubular, y además crear modelos, al cambiar simplemente el área de interés, de la estructura con dimensiones bastante precisas de la válvula mitral y con precisiones respecto a la anatomía, respecto a que lo que se ve aquí, por ejemplo, en rojo, una válvula redundante en un Barlow, donde el rojo muestra el exceso de tejido y la localización precisa de esos excesos de tejido de acuerdo a la anatomía. Tener este tipo de datos nos permite elegir bien a los candidatos, pero luego el paso que sigue es tratar de ayudar en el planeamiento de la intervención, fundamentalmente determinar la estrategia para tener la menor exposición posible a la radiación y al contraste y anticipar y prever las complicaciones. Y por supuesto, cuando es necesario, tratar de guiarlos durante el procedimiento para evaluar los resultados y reconocer rápidamente las complicaciones para tratar de evitarlas y solucionarlas antes que se hagan problemas más importantes. En TAVI, básicamente, el multimagen es esencial. Al principio confiábamos mucho en la ecocardiografía, pero aún la ecocardiografía tridimensional, como vemos aquí a la izquierda, que nos puede definir exactamente cuál es la patología y la severidad de la patología en la válvula aórtica, no nos alcanza para darnos precisión en cuanto al sizing o la determinación de las dimensiones de la prótesis, para lo cual la tomografía computada multicorte con contraste nos ha ayudado enormemente para mejorar la precisión a través de la medida de diámetros mayores y menores, circunferencias y áreas del tracto de salida, lo que lleva a una buena elección de la prótesis, igual que la distribución del calcio en el borde, sobre el anillo, en el tracto de salida o no en el tracto de salida, y con una pequeña cantidad extra de contraste tener también una muy buena idea sobre las vías de acceso, tanto transfemorales como subclavio, la que pretendamos elegir. En el caso de las fugas periprotésicas, la ecografía tridimensional transesofágica, sobre todo en la válvula mitral, algo menos en la válvula aórtica, es muy precisa, ya hay muchas publicaciones en ese sentido respecto no solamente a identificar la posición, sino la forma del defecto perivalvular. Fíjense, este caso es circular, en este otro caso es oval, semilunar, o una media luna más precisa, o simplemente una pequeña hendidura, y el hecho de poder trabajar online este tipo de imágenes nos permite darles medidas
formas y posiciones de manera muy, pero muy precisa. En los casos en que es un poco más complicado, este es un ejemplo de un paciente con un leak circular en la porción superior de una prótesis biológica mitral, podemos utilizar datos de la tomografía, donde con un proceso un poco más largo y por supuesto offline, con radiación y contraste, podemos definir aquellas cosas que no queden claramente definidas con la ecocardiografía tridimensional. Por eso el hecho de integrar los datos que nos dan las distintas modalidades se transforma en una cosa fundamental al momento de decidir y determinar no solamente el sizing, sino la estrategia con que vamos a abordar este tipo de problemas. Y realmente también podemos ayudar a que ustedes elijan los accesos, porque tanto para los leaks mitrales, donde podemos elegir la vía de acceso transapical o la transeptal anterógrada, como en los aórticos, donde la transaórtica retrógrada o la transapical son alternativas, los datos de la localización y la forma, además de tener una idea precisa que nos puede dar la tomografía de cuál es la relación que tiene el corazón con la superficie, sobre todo en pacientes que han sido intervenidos anteriormente, fusionando estas imágenes nos llevan a tener una muy buena orientación para la punción en los casos de transapicales o para orientar a través de la fusión con ecografía el procedimiento que lleva las guías al lugar preciso donde se encuentra el defecto. Y básicamente en este punto creo que tenemos elementos nuevos muy interesantes. Este es un eco tridimensional de un paciente que tiene una insuficiencia mitral, con una dilatación del anillo que es circular, lo cual permite hacer una muy buena modelización automática de la válvula para tener idea de la forma, el tamaño del anillo y las valvas, la posición de la pérdida, que en este caso es central, inclusive generar imágenes de simulación, donde hemos colocado virtualmente, en realidad virtual, un clip, los que nos va a dar una idea de cuál va a ser la situación en la que va a quedar la válvula una vez que sea clipada y colocada de la manera que hemos programado. El hecho de poder tener este tipo de software para planificar las grandes virtudes que tiene la angiografía y que son las que los cardiólogos invasivos están acostumbrados a utilizar, nos lleva a la necesidad de ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada técnica para tratar de explotar lo mejor de cada una. El doctor Francesco Faletra, del Cardiocentro Ticino, en Lugano, Suiza, ha hecho una muy buena síntesis en esta publicación de Hasse de 2017, donde él habla de que la fluoroscopía tiene debilidades como una muy mala resolución de los tejidos blandos, tiene la posibilidad solamente de mostrar un solo plano de imágenes superpuestas o proyección plana de las imágenes, lo cual hace difícil que haya una buena navegación en 3 dimensiones, cuando el eco, por el otro lado, es capaz de dar una muy buena visualización del tejido blando, tener una muy buena representación tridimensional de las estructuras cardíacas y una facilidad grande para navegar en el espacio tridimensional. Sin embargo, la ecocardiografía tiene un ángulo estrecho, no permite tener ángulos tan amplios como lo que tiene la angiografía, distorsiona mucho las imágenes de catéteres, guías y de los dispositivos que se van a colocar, y no tiene tan buena resolución espacial y temporal en su modalidad tridimensional como lo tiene la fluoroscopía. Además, depende mucho del entrenamiento, el expertise del operador. Por eso fusionar las dos técnicas de imágenes y hacer que se puedan ver fusionadas en tiempo real nos abre una posibilidad muy interesante de aprovechar las fortalezas y evitar las debilidades de las dos técnicas usándolas en conjunto. Para mí, que empecé hace unos años ya largos a entrar a las salas de intervencionismo con el equipo de ecografía, me resultaba una aventura, y esa aventura era comunicarme con ustedes que estaban en la mesa y poder darles datos que pudieran ser precisos y que los entendieran rápidamente, lo cual era difícil con el bidimensional, y entonces aparecíamos ahí como un colaborador un poco molesto a veces y un poco útil otras veces, porque era difícil mostrarles lo que uno estaba viendo para poder hablar el mismo idioma. La posibilidad de llevar a la misma pantalla del angiógrafo los datos del ecógrafo, es decir, lo que yo estoy viendo aquí, ponerlo aquí en la pantalla, fue un paso adelante enorme, porque no hacía falta que uno estuviera girando, diciendo y explicando, sino simplemente señalando para que ustedes fueran viendo esas imágenes al mismo tiempo que ven las imágenes de angiografía. Pero hemos ido un paso adelante. Son varias las compañías, yo en este caso voy a mostrarles la tecnología de Siemens, que son capaces, a través de
un transesofágico que tiene algunos marcadores por hardware que son reconocidos por el software del angiógrafo y que permite, tomando un par de vistas angiográficas en dos orientaciones diferentes, habilitar el sistema para que una vez que uno le pida que lleve este sistema a la fusión, que en este caso se llama True Fusion, reconozca el transductor con que se está haciendo la ecografía, podamos definir ecocardiográficamente las imágenes que nos interesan, rápidamente pasar a que el software reconozca la posición espacial del ecógrafo, del transductor, con lo cual todo lo que vayamos haciendo en el panel del ecógrafo, como en este caso tratar de definir un sitio de punción transeptal con una imagen que nos marca arriba y abajo, en una vista bicava, una que nos muestra adelante y atrás, en una vista alta, transversal del septum interauricular, definir un sitio de punción, y ese sitio de punción que marcamos en el ecógrafo es el que inmediatamente después, cuando lo ajustamos, va a aparecer determinado en el fluoroscopio, en su imagen de fluoroscopía, de manera tal que cada vez que cambiemos de lugar, esa relación espacial entre el ecógrafo o el transductor y el sitio marcado se mantenga de manera persistente para que ustedes puedan hacer la punción, como aquí se ve en esta vista de bicava y de aorta en la porción alta del tabique interauricular, y poder guiarlos en este tipo de trabajo, como es el True Fusion de Siemens, por ejemplo, nos permite partir de la selección del sistema de ultrasonido, en este caso el SC2000 Prime, indicar que vamos a conectar ese equipo al angiógrafo. Una vez que lo hacemos, podemos pedirle al software que haga un corregistro automático de la posición del transductor transesofágico en dos vistas angiográficas, e inmediatamente que eso se logra, empezar a trabajar exportando aquellos puntos de referencia que el ecocardiografista ve en el ecógrafo y determina con la tecnología tridimensional a la pantalla del fluoroscopio, para que ustedes puedan tener esos puntos de referencia, tanto anatómicos como funcionales, fusionados a la fluoroscopía en tiempo real y durante todo el procedimiento. En la punción transeptal, que siempre fuimos llamados como colaboradores para tratar de hacer más fácil y más segura este procedimiento, nosotros los ecografistas tuvimos que aprender que hay un montón de posiciones diferentes y que no se trata solamente de cruzar el septum, sino saber si el septum es un septum laxo, si hay un foramen oval permeable o no lo hay, si hay degeneración lipomatosa, y sabiendo cuál es el procedimiento, definir si la punción va a ser alta, baja, anterior o posterior, y de esa forma poder guiarlos de la mejor manera durante el procedimiento de la punción. Aquí ustedes ven un ejemplo donde tenemos una vista bicava de este lado que nos indica arriba, vena cava superior, abajo, vena cava inferior. De este lado una anterior y posterior, aquí tenemos la aorta, de este otro lado tenemos la pared posterior de la aurícula. Hay contraste espontáneo en la aurícula izquierda, por eso en la vista tridimensional vemos esta nube sucia que nos ensucia la aurícula izquierda, pero con un solo toque de botón podemos ver el otro lado del set de datos tridimensional y definir claramente la posición del foramen oval, y en ese foramen oval determinar un punto que, una vez que se registra la posición del transesofágico en el software del angiógrafo, nos lleva a indicarles ese punto de manera automática para que ustedes puedan seguirlo en la posición que decidan para ir hacia ese punto para la punción transeptal precisa y esperadamente segura. Esto es aplicable no solamente a punzar un septum, sino, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, en una pérdida periprotésica, en una prótesis biológica en posición mitral. Estamos viendo la válvula desde la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, y aquí la imagen bidimensional de los cortes obtenidos de esta set de datos 3D. Podemos definir la posición de la pérdida, y en esa misma posición, una vez que está fusionada por el software la ecografía con la angiografía, determinar la posición exacta de ese sitio para guiarlos también durante el proceso de pase de las guías y para el cierre efectivo. Ahí se ve la cánula acercándose hacia el punto 1 o 3, que son los puntos donde realmente debemos acceder a la fuga periprotésica para luego proceder al cierre. ¿Cómo funciona esto? Y esto es un trabajo del doctor Sandoval, publicado en Echocardiography, donde se demuestra algo que es importante que se entienda. Lo que hace
el software es tomar la posición del transductor transesofágico y proyectar la pirámide truncada que constituye el set de datos tridimensionales que se ve en la pantalla del ecógrafo como dos cortes que son ortogonales de bidimensional y dos visiones de uno y otro lado del set de datos tridimensional, en este caso el septum interauricular aquí, la punción con la guía que pasa a través del septum y que se dirige con ya parte del dispositivo de cierre abierto al LIC que había sido indicado por la imagen tridimensional ecográfica en un comienzo. En el caso del clip mitral, la ecografía es muy importante, no solo por el sitio de punción transeptal, sino también para asegurar con ecografía tridimensional que el acceso a la comisura entre la valva anterior y la valva posterior sea lo más perpendicular posible a la posición de la comisura. Eso ayuda a tener mayor precisión en el plicado de las valvas y rápidamente uno puede ver, como se ve a la derecha en este ejemplo, cómo termina, en este caso, la colocación de un solo clip que une a dos con P2 para resolver una insuficiencia mitral funcional. Podemos agregar datos a esto teniendo más información. Esto es muy simple, se hace con un solo toque. Si la imagen es adecuada, el software genera un modelo donde se ve la forma, el tamaño y la disposición tridimensional del anillo, que aquí se ve en amarillo, la extensión y tamaño de la valva anterior, la valva posterior. Una vez que uno tiene eso y se hace el corregistro, se puede sumar ese modelo al angiógrafo y si les molesta toda la data que excede a los bordes del anillo y de las valvas, se puede sustraer esa imagen y dejar solamente el anillo, que en este caso es muy circular, esto es lateral, esto es medial, esto es anterior, esto es posterior, lo cual guía, una vez que sea registrada la posición del transductor en el software de fusión, a ustedes hacia el sitio que les interesa para la colocación del clip. Yo no he tenido la oportunidad todavía de utilizar la fusión de imágenes en los implantes de estas válvulas. Sí tengo alguna experiencia en los implantes de esta válvula Intrepid de Medtronic. Es una válvula muy interesante para el implante sobre válvula nativa en reemplazo valvular mitral, pero les digo que el eco en este caso juega un rol importantísimo en todo el proceso de la colocación, posicionamiento de las guías hasta el deployment de la válvula. Yo voy a resumir mucho esto, pero simplemente hay un punto donde realmente hubiera deseado tener fusión. Una vez que se empieza a través de la punción transapical a colocar el introductor se va girando de manera delicada hasta tratar de ubicar exactamente en el centro de la válvula a ese introductor. Van a ver por qué, porque en esta vista tridimensional, desde la aurícula hacia el ventrículo, vemos venir allí el introductor y el hecho que esté en el centro de la válvula mitral es esencial para poder hacer un adecuado delivery de la prótesis, que aquí la estamos viendo en la angiografía, y al ladito nomás la estamos viendo cómo se ve en una ecografía tridimensional, en este caso con dos cortes ortogonales, durante el proceso de liberación de la prótesis mitral. Una vez que termina, el hecho de tener rápidamente la imagen tanto de eco 3D como la imagen fluoroscópica nos da la seguridad de que hemos tenido éxito. La verdad que yo hubiera querido muchísimo en estos pequeños experiencias que hice en la colocación de esta válvula Intrepid haber tenido fusión de imágenes y lamentablemente no la temí. Para terminar, les hablaría un momento sobre la aorta, así como podíamos generar modelos de la válvula mitral, también podemos generar modelos semiautomáticos de la aorta con muy pocos puntos de referencia, donde tenemos datos sobre la longitud de las valvas, la altura de las comisuras, el tamaño del anillo, y a través de esa data podemos determinar algunas cuestiones importantes para ustedes, como por ejemplo cuál es la posición del anillo en el caso de un TAVI, o cuál es la posición de los senos de Valsalva, o más aún cuál es la posición de los ostium coronarios, sin necesidad de utilizar contraste, poder determinar exactamente esa posición a través de la fusión de imágenes en la imagen fluoroscópica que a ustedes los guía. Cuando pretendemos solamente tener data respecto a la posición del anillo, podemos sacar el modelo completo, EasyValve, que ustedes ven aquí a la derecha en color celeste, y dejar solamente el marcaje del anillo, determinando el seno no coronariano, el derecho y el izquierdo, lo que pueda llevar a guiar
el posicionamiento adecuado de una prótesis o del balón. Está lento, probablemente por el sistema de zoom, el video, pero bueno, de todas maneras ahí van a alcanzar a ver cómo se desplaza el balón dentro de las marcas que da al plano del anillo o el modelo completo de la raíz de la aorta, que es la que contiene a la válvula aórtica. Esto por último, lo veníamos haciendo hace algunos años de manera experimental, hoy está realmente accesible para todo el que tenga el sistema de True Fusion. Podemos determinar inclusive la posición de los ostium, el ostium derecho, el ostium izquierdo, tanto desde una situación anterior, posterior, vista desde el aorta o vista desde el tracto de salida. Y esto a veces tiene mucha importancia en pacientes que tienen poca distancia entre el anillo aórtico y la posición de los ostium, lo cual permite que una vez que identificamos la válvula aórtica, generamos el modelo tridimensional y generamos la fusión, podemos colocar en la posición en la que ustedes necesitan mirar no solamente el plano valvular, sino la posición de los ostium coronarios para que los guíe en el seguro de implante y desplazamiento de una prótesis, en este caso una Sapiens en posición aórtica. Termino, pido disculpas si me pasé un poquito del tiempo, diciéndoles que la multimodalidad de imágenes diagnósticas es mandatoria para la selección de pacientes, planeamiento de la estrategia y control de las intervenciones estructurales. Integrar las imágenes, antes lo hacíamos con nuestro cerebro, en la interpretación de cada uno de los operadores, y hoy se puede reemplazar por sistemas reales de fusión, que en tiempo real facilitan la intervención fusionando imágenes de angio y eco o de TC y angio. En mi opinión, la fusión de imágenes mejora el entendimiento entre los distintos operadores, disminuye mucho el tiempo de fluoroscopía y de exposición a los rayos y el uso de contraste. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante todo esto que mostramos. Después vamos a profundizar un poquito en el panel de discusión final. Ahí lo tenemos el doctor Carlos Fernández Pereira también, se sumó. Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Hola a todos, realmente extraordinaria la presentación, muy interesante. Uno hace poco relativamente pensaba que esto podía ser el futuro, pero realmente está presente. Yo coincido con el doctor Ronderos, ojalá hubiéramos tenido esto más antes para poder integrarlo a nuestra práctica. Y bueno, podemos, en ese sentido está el doctor Villegas, que es el jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Posadas. Ellos tienen un tremendo equipo también que nos puede él compartir su experiencia en cuanto a integración de imágenes. Esta es la gran posibilidad que tenemos con el CASI de integrarnos con otros servicios públicos, privados, el capital de todo el país, y nos enriquecemos entre todos. Realmente quiero felicitar a los que han organizado el Colegio Hemodinamia. Y bueno, el doctor Villegas nos va a presentar su experiencia en relación a la integración de imágenes. Doctor Villegas. Bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de los organizadores del CASI y a la empresa Siemens. Les voy a mostrar un caso que, hemos realizado de la primera experiencia que empezamos a tener en el hospital con respecto a fusión de imágenes entre la angiografía y angiotomografía. Vamos a presentar el caso clínico de un paciente de 82 años, hipertenso, dislipémico y tabaquista, que consultó en un principio con disnea clase funcional 2, evolucionó a clase funcional 3-4 y dolor precordial. Miguel, ¿querés compartir pantalla? A ver, esperamos un segundo. Lo perdimos. Se nos fue. Sí. Bueno, ahí está, ahí volvió. Ah, perfecto.
Ahí en la parte inferior, Miguel, tenés el share screen para compartir. Ahí está, perfecto. El doctor Villegas está en silencio. Fíjese, haga con el mouse a la parte superior. Ahí voy a solicitar reactivar el audio. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahora póngalo en modo presentación, por favor. Bueno, perdonen. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno. Volvemos atrás, entonces. Vamos presentando un caso de TAVI en fusión de imágenes entre angiografía y angiotac. ¿Se ve bien ahora? Perfecto, se ve, Miguel. Sí. Bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, estamos presentando un paciente de 82 años, hipertenso, dislipémico, tabaquista, consulta por disnea clase funcional 2, que evolucionó a clase funcional 3-4 con dolor precordial. Al examen físico, bueno, tenía un soplo sistólico eyectivo aórtico con ausencia de segundo ruido y radiación a cuello, sin antecedentes de importancia, con el diagnóstico de estenosis aórtica severa, tratado con enalapril, bisoprolol, atorvastatina y clonazepam. Fue evaluado por el Servicio de Cirugía Cardiovascular, quien descarta para cirugía de reemplazo valvular convencional por score de riesgo, predominantemente de edad y fragilidad, y es derivado al HERTIM como paciente candidato a TAVI. Tiene un ecocardiograma con ecodoppler que mostraba dilatación de la aurícula izquierda, calcificación de las raíces sigmoides aórticas con apertura restringida, diámetros del ventrículo izquierdo levemente dilatados con leve hipertrofia de sus paredes, motilidad global y segmentaria del VI conservadas, calcificación del anillo mitral posterior. En el Doppler aórtico tenía un gradiente pico de 88 milímetros de mercurio, un gradiente medio de 65 y un área estimada por ecuación de continuidad de 0,78 centímetros cuadrados, con una insuficiencia aórtica leve. Se le realizó cinecoronariografía que no mostraba lesiones angiográficas significativas. El score de riesgo mostraba un Euroscore de 5,77 y un STS de 12,02. Se evaluó la angiotomografía que mostraba un perímetro de 78,8 con una... el aparato subvalvular tenía 21.7 por 23.6, perdón, 22.1 por 25.4, y las coronarias estaban a 11.2 y 11.3 milímetros, la derecha, coronaria derecha y coronaria izquierda. Se observaba una calcificación moderada severa de la válvula, y la proyección de implante recomendada por la gente de Medtronic, que fue la válvula que se implanta, es caudal 28, derecha 22. Los accesos iliofemorales eran severamente calcificados, pero con un diámetro mayor a 6.5 milímetros, con una leve tortuosidad. Se decidió realizar acceso por el lado derecho. Por la calcificación no se hizo por vía percutánea, sino por disección de la femoral. En el hospital contamos con un angiógrafo Siemens RTC con arco de techo y un registro y un sistema de registro SensisView. En el previo al implante, la gente de los licenciados en imágenes empiezan a evaluar la tomografía, que es cargada en el sistema del angiógrafo, donde pueden ver las imágenes en sus tres formas y poder realizar la reconstrucción tridimensional del vaso. Después pueden realizar una marca sobre la válvula aórtica, que es donde se va a realizar el implante. Esto después llevado a la pantalla, que esta es la pantalla que vamos a ver dentro de la sala, donde primero se toman las imágenes en una pantalla con imagen partida, se ven las imágenes óseas, tomando la densidad ósea principalmente, para fusionarla con la imagen de radioscopía, donde las zonas de mayor densidad ósea se fusionan con las que se ve en radioscopía.
Esto se hace en dos planos, tanto en el plano anteroposterior como en el plano lateral, y se pueden acomodar no solo subiendo y bajando la camilla, sino también pudiendo girar la imagen tomográfica para poder quedar equiparadas. Una vez realizado esto, se pasa a la imagen angiográfica y se fusiona con la radioscópica. Si tendríamos que hacer punción de las arterias, podríamos ver dónde tenemos que hacer la zona de punción en una forma más exacta. Bueno, acá ya tenemos colocado el pigtail sobre la aorta ascendente, apoyado sobre la válvula en la posición de implante que nos había indicado la empresa. Después decidimos con el doctor Alderete, que trabaja conmigo en el servicio, llevarlo a una posición izquierda 7 grados, craneal 7 grados, donde quedaban alineados los tres senos y ya pasada la cuerda Safari dentro del ventrículo izquierdo, podemos ver la imagen de radioscopía y fusionada la imagen de la tomografía. A la vez podemos sacar el relleno de la tomografía y ver solamente el contorno, como vemos del lado izquierdo, donde se ven las líneas verdes, que es el contorno del vaso y de la válvula. Abajo tenemos una pantalla que ahora está en gris, pero sí necesitaríamos hacer, trabajar con eco 3D o ecocardiograma. Podemos hacerlo colocando las imágenes en esa tercera pantalla, que generalmente la utilizamos cuando tenemos que colocar TAVI en pacientes que tienen ya reemplazo valvular mitral. Acá se realizó el implante de la válvula, comenzamos implantando una válvula, la válvula de Medtronic, como había dicho, que aquí queda un poco baja en su posición, conocemos el control, así que recapturamos la válvula, la volvimos a reposicionar, esa es la ventaja que tiene esta válvula. Después la liberamos, hacemos un control angiográfico. Si lo comparamos con la fusión de tomografía, vamos a ver que casi no hay diferencia, se ve que quedó levemente bajo el implante. La intención era dejarla un poquito más baja de lo aconsejable, no tanto como nos quedó acá, pero era más que nada por la posición de las coronarias. El tiempo de radioscopía que utilizamos fueron de 14 minutos y el volumen de contraste fue de 100 centímetros. El tipo de fusión de imágenes fue 2D, 3D, con fluoroscopía y angiotomografía. Ahora estamos por adquirir este nuevo software, que es el ABG, que se puede hacer con fusión de la misma tomografía o con una inyección de 60 mililitros en un ortograma, 50 y 50, contraste con solución salina, y después en forma automática marcar las arterias coronarias y los senos. La línea roja que se ve abajo en realidad es un óvalo que uno lo tiene que llevar a que sea una línea para ver que puedan quedar alineados los tres senos, que es la posición donde se va a tomar para realizar el implante. Esto es lo que se ve una vez ya realizada la fusión. Como conclusión, lo que podemos ver es que hay una reducción del material de contraste, una reducción de la dosis de radioscopía y de los tiempos del procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Excelente. Después vamos a discutir entre todos un poquito de cuánta utilidad le damos a todas estas herramientas que tenemos y la utilidad que deberíamos darle. Me parece que estamos subutilizando muchísimo toda la tecnología que nos dan estos equipos. Seguimos con la próxima presentación, el doctor Pablo Sandoval de la Ciudad de México, cardiólogo intervencionista pediátrico, especialista en patología estructural,
Pablo, te escuchamos. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Compartiré mi pantalla y quisiera comenzar agradeciendo a todos en Argentina, el CASI, principalmente por esta atenta invitación. Es, como digo, un verdadero placer para mí estar con ustedes. A la gente de Siemens también por pensar en mí para poder aportar un poco a lo que ya se ha discutido en las charlas previas y lo cual me ha parecido genial. Nada más para relevar mi conflicto de interés, que también funciono como speaker y proctor local para True Fusion para la marca Siemens Healthineers. Y el objetivo o esta agenda es muy simple, es simplemente recordar estas modalidades de imagen no invasiva que tenemos en la actualidad, sus capacidades y sus limitaciones. Y esta tendencia que me parece ha sido cada vez más estrecha entre los especialistas de imagen y los intervencionistas y que ha mantenido este empuje hacia adelante para tratar de ofrecer mejores resultados a nuestros pacientes con mejor optimización de la tecnología que utilizamos. Y me concentraré un poco más en la fusión de imagen de eco por fines de tiempo y no meterme tanto en lo de tomografía, que ya se ha descrito, y hablar un poco sobre los beneficios teóricos y prácticos que tienen. Entonces, como ya se mencionó, yo me enfoco en niños y adultos con cardiopatía congénita. Trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México, que recibe la mayor cantidad de pacientes con problema cardíaco a nivel nacional. Y bueno, creo que en ese sentido, creo que queda de manifiesto que el ecocardiograma, sobre todo la variedad 3D, se ha sofisticado enormemente en los últimos años y cada vez se utiliza más en pacientes con enfermedad cardíaca, principalmente patología valvular, que tiene una naturaleza poco invasiva y una ventana acústica muy buena. Nosotros en el instituto, yo por lo menos mis intervenciones en niños y en adultos, cuando hago cierres de comunicaciones interventriculares o foramen oval permeable, utilizo eco intracardíaco, que creo que es otra herramienta bastante útil, que por lo menos a mí me agrada mucho en el sentido de ser mi propio operador e irme guiando yo solo para el cierre de los defectos. Y a partir de hace un par de años contamos con la sonda 4D ICE de Acunav en el instituto. Si les soy muy honesto, tampoco he visto un cambio muy dramático entre lo que utilizo de la sonda ICE convencional con lo que uso a la 4D, pero creo que es algo que también se irá puliendo y trabajando con el paso de los años y quizás sí tengamos mayor aplicabilidad para otro tipo de intervenciones. Creo que es brevemente nada más reconocer las capacidades que tiene la tomografía, por ejemplo, como un método rápido y confiable en diagnóstico y seguimiento, y que para muchos la resonancia magnética cardíaca puede ser el estándar de oro para mucha patología estructural y valvular, que tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de limitaciones que tenemos que reconocer, ¿no? Sobre todo cuando tratamos con niños, en donde no es tan sencillo realizar un estudio de estas características por su duración y por su complejidad. Pero en términos generales, esto es lo que les presento en mi día a día en la sala de hemodinamia. Repito, tanto niños como en adultos, defectos simples como dilataciones valvulares, pulmonares o aórticas, cierre de defectos como comunicación interauricular o cierre de conducto arterioso. Y algunas otras que son más complejas, cierre de comunicaciones interventriculares, stent ductal, implante percutáneo de válvula pulmonar o aquellas que hacemos con patología estructural junto con nuestros colegas de coronarios. Y creo que mucho el mensaje que pretendo dar es cómo uno puede utilizar la angiografía bidimensional verdaderamente bien. Creo que es una técnica que tiene una vigencia ya muy establecida y que todos los aquí presentes nos hemos entrenado a hacer desde nuestros primeros días de entrenamiento. Creo que este es el mensaje que para mí recuerda hacer todos estos casos con angiografía donde uno utiliza disparos de contraste simultáneos, consecutivos, secuenciales, y entonces estamos administrando una cantidad no menor de contraste a nuestros pacientes para el tratamiento de esta lesión, por ejemplo, como esta coartación de aorta que les muestro. Y creo que por ahí de 2010 ocurrió este cambio en el paradigma, ¿no? Creo que ha sido una consecuencia de mejoras tecnológicas en los cuales creo en definitiva que Siemens es pionero junto con otra marca, pero que juntos han hecho verdaderamente mucho por ofrecer mejores resultados en el sentido de tratar de disminuir o evitar incluso la exposición a radiación o disminuir e incluso evitar el uso de contraste. Y creo que el segundo punto ha sido que hay un interés creciente en técnicas de imagen multimodal por todo el Heart Team que ya se ha mencionado por parte del doctor Villegas, pero todo este grupo de especialistas que se conjuntan para tratar de ofrecer un mejor resultado para los pacientes a la vez en el tratamiento de intervención estructural. Creo que lo que queda de manifiesto es que existe un incremento notable en la intervención estructural en todo el mundo.
Latinoamérica no es la excepción. Países como México, Brasil, Argentina, creo que puedo decir convencidamente que somos países que nos gusta estar ahí, a la vanguardia de lo que se está haciendo a nivel mundial, y en cuanto a la intervención estructural, creo que es algo en los que nos gusta empujar también. Y creo que es algo muy importante reconocer que todo esto es trabajo de equipo, y que yo en lo particular me siento muy afortunado de tener a un especialista de imagen que es extremadamente capaz. Es Hugo, ya lo mencionaba el doctor Ronderos en su charla, y al cual yo le agradezco mucho que hayamos hecho este camino juntos de entrenarnos en todo esto de Siemens y True Fusion desde hace ya un par de años. Porque creo que el mensaje que muestra ese editorial es completamente cierto para todo intervencionista que se quiera establecer en las intervenciones estructurales. Es igualmente importante, igualmente necesario tener un experto en imagen que también esté interesado en este tipo de intervenciones. Creo que el doctor Ronderos lo dejó muy claro en su genial presentación, y queda de manifiesto cómo todo eso se puede alcanzar trabajando en equipo. Y nuevamente, tratando de concentrarme más en el eco, nada más mencionar esto brevemente sobre la angiografía rotacional, que yo por lo menos empecé a utilizar durante mis años de entrenamiento en Toronto, que me entrené en todo esto de patología congénita y estructural, y creo que ahí había mucha avidez por empezar a hacer mucha de este tipo de terapia desde 2012, 2013. Y creo que aquí fue donde aprendí verdaderamente a utilizar la angiografía rotacional, ¿no? Con el protocolo de hacer una inyección con un contraste diluido, pero hacerlo de suficiente calidad utilizando un marcapaso rápido para que el contraste se quedara en la estructura de interés. En fin, diferentes tips que se fueron ahí aprendiendo para poder hacer esto. Creo que el mensaje es que estos sets de datos son enviados en automático a la estación de trabajo de Singo y están disponibles inmediatamente para su reconstrucción. Esto creo que se puede llevar aún más a otro plano, y no nada más evaluar las estructuras vasculares, sino evaluar las estructuras vecinas, por ejemplo, la evolución del árbol bronquial, por ejemplo, en pacientes que tienen compresión de estas estructuras por algunas alteraciones congénitas de los pacientes en particular. Esta diapositiva ya la había mostrado el doctor Ronderos, que este artículo, a quien no lo haya leído, es una recomendación a que lo haga, porque es un estudio muy lindo en el cual se muestra las ventajas de la fluoroscopía y sus virtudes, y lo mismo en relación al eco transesofágico. Y creo que en esa conjunción es que mucho de esto que conocemos hoy sobre la fusión de imagen entre eco y fluoroscopía es que se ha establecido entre algunos de nosotros los operadores para tratar de utilizarla con cada vez mayor frecuencia y tratar de definir si es que es más útil en el sentido de optimizar el tiempo de radiación, el tiempo de procedimiento y el uso de contraste. Creo que estas son las ventajas que provee la herramienta. Y nuevamente también, como ya se explicó, pues bueno, tener el equipo adecuado. Nosotros contamos con un Artis Q100 y una Q100 SC 2000 Prime también, que nos permite hacer la fusión entre eco y fluoroscopía. Y bueno, hablando en particular sobre los detalles, que repito, esta charla sería muy larga si nos adentráramos a la parte técnica de cómo hacerlo paso a paso, pero en obviedad de tiempo les mostraré lo que creo que es lo más relevante. Es algo que ya mencionó el doctor Ronderos, este primer paso, que es hacer el registro, ¿no? Y es algo que es importante decirle a la gente que nos esté acompañando hoy, es que parece que todas estas técnicas de fusiones y de imágenes y de integrar y de conjuntar parecería ser muy complejo, y verdaderamente no lo es. Creo que es una curva de aprendizaje, evidentemente, como todo, pero creo que una vez que uno entiende que es un corregistro muy automatizado, que la máquina y el ecocardiograma se entienden de manera muy simple por algoritmos entre ellos que definen las personas de biomédica o de los ingenieros, y hace que sean pasos verdaderamente fáciles de seguir. Y creo que el paso más importante es cuando el ecocardiografista está con nosotros y es capaz de mostrarnos las estructuras que nos interesan, y siendo capaz de colocar marcadores, hasta 15 marcadores en punta y forma circular que se pueden hacer con el True Fusion, y hacer el overlay o la sobreposición en la fluoroscopía con un solo clic. Algo muy importante es que cuando esto se logra, cuando se hace una adecuada registro, que uno ve la sonda en verde, cuando se ve ya registrada la información, uno puede mover la mesa de la
sala libremente, uno puede rotar el arco en C sin ningún problema y todo queda digamos, registrado para que no se pierda el isocentro y no tengamos que repetirlo nuevamente. Entonces, para darle ya mucha mayor puntualidad al objetivo de la charla, es decirles en unos ejemplos que creo que esta herramienta es sumamente útil. Una, en definitiva, la punción transeptal. Yo ya no me entrené en mis años de formación como intervencionista con solo utilizar la fluoroscopía. Yo la verdad es que ya lo hice empezando a utilizar mucho la ecocardiografía transesofágica inicialmente y después intracardíaca. Yo les podría decir que yo difícilmente hago una punción transeptal solo con fluoros, lo hago siempre con apoyo de ecocardiografía. Y ahora lo hacemos también utilizando esta herramienta de TrueFusion, en donde creo que podemos ubicar muy bien en el plano del eco el sitio donde pretendemos hacer la punción y hacer un overlay sobre la fluoroscopía para poder cruzar el septum interauricular, como en este ejemplo que les muestro aquí, de una fuga paravalvular protésica en el que hicimos la punción transeptal guiada con la fusión, marcado como un 1 y marcada como un 2, el punto donde está representada en la fluoroscopía la fuga paravalvular. Creo que también es muy importante decir y ser honestos en que creo que estas intervenciones se pueden lograr sin la fusión de imagen, evidentemente, pero yo soy un ferviente creyente de que tener más información nunca hará daño. Es decir, yo nunca vería el problema de tener más información si obtengo imagen adicional. Y sí creo que puedo tener beneficio, sobre todo cuando estamos tratando con anatomías complejas. Aquí creo que el doctor Ronderos hizo puntos muy elegantes en cuanto a la forma que pueden tomar las fugas paravalvulares. Y en eso es clave el ecocardiografista, siendo muy honestos. El procedimiento de cierre de una fuga paravalvular, yo digo que depende un 80% en ellos y un 20% en nosotros, porque ellos son quienes verdaderamente nos dicen si verdaderamente estamos cruzando el defecto, si no lo hemos hecho, si estamos en un mal ángulo, si el dispositivo está mal colocado, si tenemos que reposicionar, en fin, toda una variedad de comentarios que recibimos de ellos para obtener el mejor resultado posible. Este es otro de las aplicaciones que ya se habían mencionado también en las charlas previas, la fusión de imagen aplicada a la patología aórtica. Algo que me gusta de Siemens en particular es este concepto, el Easy Valve, que creo que también es muy interesante aprender a utilizar. El Easy Valve te permite tener modelos convencionales de patología aórtica o mitral y hacer análisis muy robustos desde el punto de vista fisiológico con el eco, pero también tener puntos de partida muy claros para la fluoroscopía, para utilizarlos como punto de anclaje para la posición de válvulas percutáneas o otros dispositivos. Nuevamente, el resultado evaluado por eco y por fluoroscopía. Y este otro programa que también creo que ya se mencionó es sobre el Single Aortic Valve Guidance, ¿no? Que permite evaluar muy bien las posiciones de los óseos coronarios, la cantidad de calcio que haya en esa válvula en particular y sobre todo que nos permite tener una guía en tiempo real para sobreposicionar los marcadores en la fluoroscopía. Y repito, creo que todo eso va sumando a nuestra toma de decisiones y poder llevar a cabo el procedimiento. Creo que sigue estos dos principios fundamentales, el hacer una fusión de imagen con tomografía o resonancia, es que muchos de nuestros pacientes ya tienen estos estudios realizados previamente y en vez de hacer una angiografía rotacional en el momento, utilizar una alta cantidad de contraste en el punto de la intervención, sería mucho más benéfico el que podamos importar el estudio que ya se realizó anteriormente y poder hacer la fusión de imagen directamente para poder realizar una intervención con una menor cantidad de contraste, les puedo decir, y sin afán de alarde ni mucho menos, pero que he logrado hacer pacientes con coartación de aorta utilizando 0 mililitros de contraste, pacientes que tienen ya un stent colocado y que se ha recuartado y que tengo que redilatar, realmente no le veo mucha utilidad a ponerle contraste nuevamente, entonces ya tengo experiencia de hacer procedimientos sin contraste. Y creo que queda por determinar si verdaderamente reduce la exposición a la radiación y reduce nuestro tiempo de procedimiento, porque repito, son procedimientos que ya tenemos muy bien adiestrados y creo que también es importante reconocer que quizás no haya un cambio muy dramático en el tiempo en el que nos tardamos. Pero este es otro mensaje en el que creo que vale mucho la fusión, es en imagen aplicada en cardiopatía congénita compleja. Este es un artículo que publicamos en la Revista Europea de Imagen sobre un caso de una mujer de 29 años que tenía un defecto interventricular.
por temas de la posición, se desinsertó la válvula tricúspide para hacer el cierre con un parche de la comunicación interventricular y al momento de reinsertar la tricúspide queda con un defecto iatrogénico de un cortocircuito de ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, llamado tipo Gerbode, que no es un Gerbode natural, porque es cuando sucede de manera congénita. Cuando es iatrogénico se le dice tipo Gerbode. ¿Y cómo hacemos la fusión de imagen para ubicar muy bien el plano del defecto tipo Gerbode? Esta paciente desarrolló bloqueo AB durante su cirugía, por lo cual ya tenía colocado un marcapaso. Pero nosotros, bueno, podemos trabajar entonces con más tranquilidad sobre la zona, sobre el sistema de conducción, pero pues sirve este ejemplo para mostrar cómo el tener el marcador del defecto sobre la fluoroscopía nos facilita, sobre todo para poder avanzar una guía, canular el defecto, avanzar nuestro catéter liberador y poder eventualmente avanzar un dispositivo. Utilizamos un dispositivo de CIB muscular, un cierre con un dispositivo de Occlutech y con un resultado hemodinámico o angiográfico bastante bueno. Y creo que también nuevamente este mensaje una manera muy robusta hacer el análisis funcional y fisiológico de las válvulas. Y yo en lo personal no tengo experiencia en cierre de orejuela. Es algo que es más terreno de nuestros colegas de electrofisiología en el instituto, pero que claramente también es una oportunidad para utilizar la fusión de imagen en una patología que con eco intracardíaco, por ejemplo, queda muy lejos para tener unas imágenes muy buenas y que creo que la angiografía sola también se queda corta. Es decir, tener la ventaja de tener ecocardiografía transesofágica siempre resulta fundamental. Les muestro brevemente las intervenciones que hemos hecho. Como todos ustedes, COVID nos ha pegado feo en este inicio de año, ya mediados de año. Pero bueno, en términos generales, hemos tratado de ser muy versátiles en los procedimientos en los que utilizamos la herramienta. Lo estamos haciendo, en definitiva, mucho para los pacientes con TAVI, para fuga paravalvular, para pacientes en los que estamos haciendo valve-in-valve en distintas posiciones. Y yo, en lo menos, para lo congénito también lo estoy utilizando para tratar de hacer estudios prospectivos y verdaderamente me he dado a la tarea de tratar de responderme yo primero si efectivamente puedo reducir mi tiempo de intervención si utilizo fusión de imagen al cerrar una sella con este método o hacerlo tradicionalmente simplemente con el eco y la angiografía convencional o en el cierre de la fuga paravalvular, donde creo que es un procedimiento verdaderamente complejo por muchas cosas y que creo que sí, en algún punto uno quisiera ver un punto de inflexión, este podría ser uno de ellos. Entonces, utilizar algunos variables, sobre todo para poder demostrar su utilidad, incluyendo la nuestra, si es que verdaderamente consideramos que sea útil o no el utilizar estas herramientas. Y como comentarios finales y mantenerme dentro del tiempo, nuevamente repetir que existe cada vez más interés de integrar diferentes modalidades de imagen para planear nuestros procedimientos, pero también para guiarlos, y que nos permite a nosotros tener un mapa tridimensional dinámico y no concentrarnos en un solo plano, que es lo que la geografía bidimensional nos ofrece en definitiva, y que la integración de imágenes se debe de enfocar en objetivos precisos. Esos, llámese la reducción del tiempo del procedimiento, dosis de radiación emitida, en donde creo que puede ser muy difícil demostrarlo, se necesitaría un volumen de casos muy importante para demostrarlo, pero en donde creo que sí tiene una aplicabilidad enorme, es en disminuir la cantidad de contraste que utilizamos en nuestros pacientes. Y repito, por ejemplo, uno de los pacientes que hicimos hace un par de meses, un paciente con vejiga neogénica, insuficiencia renal crónica, sin método sustitutivo y con una coartación de aorta sumamente severa. Entonces hicimos el procedimiento sin utilizar contraste y creo que ese es el tipo de pacientes en el que creo que verdaderamente podríamos ver reflejado el beneficio de utilizar alternativas como esta. A todos ustedes, mis colegas en Argentina, deseo que ustedes y que sus familias estén bien, que estén sanas, que estén salvos y que esto no dure tanto, porque yo en definitiva extraño ir a Buenos Aires, tomar mate con ustedes y llevarles tacos y picante, porque a ustedes eso sí les falta bastante. Un agradecimiento a todos. Muchas gracias, Pablo. Excelente la presentación. Bueno, tenemos un panel de discusión
por el doctor Gustavo Pesaj, el doctor Dionisio Chambré, el doctor Humberto Bassani Molina. Quería escuchar sus comentarios de Dionisio. Estás muteado, Dionisio. No, ahí está, sí, no, me muteó. Ya está, ahora sí ya estoy. Estoy con una sonrisa porque cuando lo escuché a Ricardo Ronderos, algo que fue tan lindo porque es así lo que vivimos desde el principio, yo hago más tema mitral, que siempre la fusión entre el ecografista y nosotros fue difícil, porque siempre estaba el ecografista lejos. Yo me acuerdo de una situación, no hacía una valvuloplastia que no era mi terreno, y el ecografista con su pantalla me dice, ¿estás ahí, Dionisio? ¿Estás ahí? Yo no veo nada. Es decir, por eso tener la pantalla al mismo tiempo, lo que yo estoy viendo con el eco y lo que yo estoy viendo para punzar el septum, creo que es muy importante. También tengo, creo que se vio también en lo que dice Ricardo, yo hago el eco, es decir, las valvuloplastias vitrales con ecografía, porque en realidad yo soy un técnico que hace un agujerito y después abre una válvula, y el ecografista sabe lo que es antes, durante y después, y él va a hacer el seguimiento. Entonces, todas las medidas son mucho más importantes con ecografía, con hemodinamia. Y como dijo también Pablo Sandoval, hoy por hoy la valvuloplastia mitral es con 0 contraste, no necesito contraste, es decir, el único que se abre es para el balón o los balones según la técnica utilizada. Y creo que la fusión de imágenes también tiene que ir con la fusión de los operadores, porque el ecografista no es que viene a ayudarnos en la hemodinamia, no, operamos en forma conjunta porque nos aporta lo que no tiene la hemodinamia. Y yo creo que acorta los tiempos, de eso estoy convencido, bien utilizado, ¿no? Que tenemos que hacerlo siempre con fusión, como dijo Sandoval. A veces sí, a veces no, pero la fusión de imagen empieza antes que la sala de hemodinamia. Empieza con el estudio previo que nos permite todo esto, agregar a la tomografía y seguir adelante. Hasta en coronarias, poder juntar la tomografía en una oclusión crónica me permite saber si la oclusión es corta o larga, y por lo tanto podemos saber mucho mejor lo que vamos a hacer dentro de la sala. Por lo tanto, acorta el tiempo de radioscopía. Pero es importante que trabajemos, no digo el intervencionista y el ecografista, es una fusión de un equipo de trabajo donde cada uno hace una parte fundamental. Y vuelvo a repetir, en mitral, por ejemplo, yo creo que no aporto nada. La función, pongo el balón y otra cosa. Todo el trabajo del ecografista. Es decir, yo lo podría tener fusionado en la pantalla delante mía y seguir la función, sería bárbaro, excepto, bueno, que siempre el transductor está exactamente en el sitio de la función. No sé, que si lo tengo marcado es mejor. Gracias, Dionisio. Gustavo, por favor. Sí, bueno, felicitaciones a todos, excelente la presentación de los 3 expositores. Nosotros tenemos poca experiencia en fusión de imágenes. Siempre nos viene la tomografía, que es mi duda y que se las quiero preguntar. La tomografía multislide nos viene con la incidencia para poner la posición de los senos alineados, y en general en la experiencia mía no coincide prácticamente nunca con la posición fluoroscópica. O sea que creo que ahí la fusión en aparato tendría que resolver eso. No sé la experiencia de todos si es la misma. Y después, indudablemente, estas imágenes de fusión van a servir en algunas patologías mucho, como el clip mitral, las prótesis mitrales, y en otras menos, como, qué sé yo, hacer una CIA, como decía el doctor Sandoval. Indudablemente es mucho mejor hacerla que no tenerla, las imágenes y todo. O sea, es muy importante. Pero bueno, inicialmente les quería preguntar si la experiencia es esa, si tienen la diferencia entre la tomografía y la radioscopía en la sala de hemodinamia, lo que hacen, Tavi. Y la otra es la pregunta específica a los de Siemens, es si uno tiene equipamiento Siemens, supónganse, nosotros tenemos un RTC,
el software del RTC para fusión de imágenes de tomografía, ¿tiene que ser con un tomógrafo Siemens o con un ecógrafo Siemens? ¿O puede utilizarse otro un GE, por ejemplo, de eco o de tomografía? Pregunta. Gustavo, te puedo responder Sí. de eco. Sí. Lamentablemente no es solamente Siemens, Philips es igual. Para poder fusionar tenés que tener la misma compañía, digamos, Siemens con Siemens, Philips con GE no tengo experiencia, pero en el caso de Siemens necesitas un SC2000 Prime para poder hacer ese tipo de fusiones que mostramos tanto Sandoval como yo. Yo tengo alguna experiencia con el Eco Navigator de Philips. En el Eco Navigator tiene ventajas pocas y algunas desventajas respecto a Siemens. Algo dijo el doctor Sandoval que fue muy importante, digamos, lo de Siemens realmente tiene una resolución temporal que es muy, pero muy espectacular, y eso es lo que le permite hacer cosas como la que dijo el doctor Sandoval, que yo mostré, que se puedan medir el flujo en un solo latido y que ese flujo casi se repite exactamente en 10, 12 latidos, lo cual no significa que sea verdad, pero sí que el error sistemático es siempre el mismo. Pero para eso necesitas los dos equipos de la misma compañía. Si es imágenes previas no hay problema porque sería... El formato de archivo es bueno. El tema es que tiene que reconocer el formato como se crea la imagen en forma directa. En archivo, Sí, bueno, no sería un problema. El problema es en vivo no, tiene que ser igual. Para tomografía se puede utilizar cualquier marca de tomógrafo. Lo que sí es verdad es que tiene que ser una buena resolución de ese tomógrafo también. Es decir, que tenga una cantidad de corte suficiente para que genere un volumen, una cantidad de volumen suficiente. Para los métodos de fusión se sugiere que haya por lo menos 250 o más volúmenes reconstruidos de la tomografía realizada. Entonces, por lo general estamos hablando de tomógrafos de 200, o sea, el mayor número de cortes siempre será mejor. Claro. Perfecto. Nosotros en la poca experiencia que tenemos, bueno, primero utilizamos tomógrafos que no son de Siemens en el hospital. Coincido con que como es lo que te dan como proyección para el implante, generalmente no coincidimos. De hecho, en la presentación lo que muestro es que ellos nos dan una posición, que es la posición de GADA, y nosotros nos vamos a una posición tradicional en la cual nos sentimos más cómodos, y generalmente la posición de implante no nos coincide con lo que terminamos trabajando después en la sala, ¿no? ¿Y eso, la fusión dinámica, ¿lo podría mejorar o no? Sí, creo que por lo menos hablando de tomografía, ese es un punto muy, muy válido el que usted hace, doctor Gustavo, porque también es cierto que durante la tomografía que se adquiere previamente, pues no hay factores que sí están dentro de la sala. Por ejemplo, una guía rígida que desplaza la aorta o que estamos evidentemente moviendo en ese punto. Entonces es un gran punto y eso es algo que siempre aparece cuando se hace este tipo de preguntas para las casas comerciales, ¿no? De cómo tratar de evitar esos cambios en la moción que tiene el aparato cuando estamos ante ese tipo de eventos. Creo que de todas maneras lo que sí se puede hacer y que por lo menos tanto Siemens como Philips ofrecen es que uno pueda hacer ajustes manuales que se pueden hacer en ese momento y que sí tienden a ser suficientes para, digamos, tener el empalme lo más preciso posible. ¿Qué quiero decir? Quizás no es exacto en 100%, para lo cual usted diría es impecable la fusión, pero sí lo suficientemente buena para que usted en un plano antero-posterior o derecho-izquierdo se sienta sumamente cómodo para poder desplegar su dispositivo, si va a ser un dispositivo el que se va a desplegar, o para funcionar, si va a ser una estructura que sea funcionar. Y todo. No sé qué opina el doctor Ronderos, pero me parece que en eco ese fenómeno sucede menos. Me parece que en eco es mucho más claro que donde está marcado la fuga paravalvular, por ejemplo, de ahí no se mueve y verdaderamente uno sigue trabajando en un plano muy, muy aproximado a lo que ellos nos muestran en la pantalla. Estoy de acuerdo, Pablo, pero eso se basa en un concepto que ya dijo Dionisio también, y es que
en el caso del eco, tanto en Philips como en Siemens, el corregistro es el corazón del tema. Yo no soy un experto matemático para explicarles cómo se construye un algoritmo, pero sí puedo darles un concepto que yo aprendí a la fuerza cuando fuimos desarrollando esto, que hay varias formas de fusión y el corregistro, que es esta forma que estamos utilizando en tiempo real con la ecografía, se basa en determinar parámetros anatómicos o posicionales en el espacio, que son los que luego se repiten y se incorporan en el software y son seguidos por el software de manera continua. Por eso, como explicó Pablo, una vez que está en verde el casquete de la sonda transesofágica, muevan ustedes donde muevan el arco o la camilla, la referencia del corregistro se va a mover en función de lo que ustedes muevan si el ecógrafo está quieto. Si por otro lado el ecógrafo se mueve y la camilla está quieta, va a titilar la cabeza va a ponerse amarilla, amarilla, roja, roja cuando lo pierda, hasta que lo vuelve a tomar y lo pone en verde. De manera que dinámicamente lo va buscando. En el caso de la tomografía, donde tengo mucha menos experiencia, solamente tengo experiencia con el Heart Navigator de Philips, y les puedo decir que lo dejamos de usar porque nuestros cardiólogos invasivos no tenían paciencia de que ajustáramos las cosas como nos exigía ajustar la primera versión de software. Esa es la verdad, nos echaron a los bolsazos, ¿sí? La verdad que tenía diferencia, pero porque no era una cosa dinámica que seguía el corregistro de manera continua, sino que tomaba una referencia y esa referencia luego quedaba con la imagen inicial y no se modificaba en tiempo real. Entonces me parece que esa puede ser una explicación. Todo va cambiando a una velocidad increíble. Cuando empezamos a hacer corregistros, antes de que yo trabajara con Siemens, empezamos a hacer corregistros con Philips, realmente era un dolor de cabeza. Y me resultaba más fácil meter la cabeza casi al lado del tubo para señalar las cosas que esperar que el software detectara el transductor. Hoy las cosas se hacen a una velocidad que llama la atención, y tal cual dijo Pablo, que es muy importante, una gran ventaja que tiene Siemens, es que todo es one touch button, ¿no? Es un botón y se genera. La velocidad que tiene de resolución, ya sea para marcar un círculo, para marcar un punto, ya sea para girar una imagen. Vieron que yo les mostré, por ejemplo, una imagen que no era mía, era del doctor Rodríguez Anela, pero que tenía una aurícula con contraste espontáneo y del otro lado la aurícula desde la vista derecha. Bueno, antes había que girar el trackball y dar la vuelta hasta acomodar. Después había un botón que te permitía ver las dos cosas a la vez, pero con dos inclinaciones diferentes. Hoy vos tocas un botón y ves los dos lados como vos quieras. Lo mismo que esos modelos semiautomáticos antes, hoy son automáticos. Uno pone el área de interés sobre la aorta y todo eso que vimos aparece junto. Y tarda segundos. Entonces me parece que todo va a ir evolucionando muy rápido. Yo el gran defecto que le veo a esto es el costo. Porque el costo no es del software, el costo es del hardware. Claro. Entonces no es solamente tener el equipo Siemens de ecografía, el equipo Siemens de angiografía y el software de TrueFusion. Hay que tener un hardware que es muy caro, y en el ICMA nosotros no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque realmente que yo convenza al gerente general de que lo voy a amortizar con cuántas intervenciones es muy difícil. Yo creo que ese es el problema. Pero no la velocidad con que avanza esto como concepto, ¿no? Yo creo que vamos hacia esto de una manera inevitable. El asunto es Ninguna duda. ¿cuándo? Y otra cosa interesante que dijo Dionisio y que yo comparto, cuando yo empecé a hacer 3D hace ya casi 15 años, las únicas personas con las que podía hablar era con los cirujanos. Ellos entendían el mundo en 3D y a ellos les fascinaban las imágenes que yo hacía, aunque fueran malas, y ellos empezaron a operar congénitas, por ejemplo, con los modelos que hacíamos impresos en 3D. Hoy existe la realidad virtual, directamente uno puede operarlo con 2 joysticks y un anteojo de realidad virtual. Con ustedes la comunicación era más difícil porque eran dos cosas diferentes, y este tipo de cosas hace que la comunicación sea completamente fluida, porque empezamos a hablar el mismo idioma porque estamos mirando la misma cosa, ¿no? Eso es lo que yo veo como un tremendo avance. Perfecto. Tito, ¿algún comentario? La verdad que impresionante. Creo que, bueno, por ahí, como dice Rondero, la limitante en Argentina, lamentablemente, el costo.
Yo siempre trabajé desde el italiano y en diferentes sedes con Philip, y en el último tiempo tuve la posibilidad de tener algunos centros con Siemens, y sin lugar a duda, digamos, es una de las grandes marcas, y creo que es el futuro que se viene, que ojalá que podamos a un futuro lejano, porque ahora estamos en otra situación, poder implementar en diferentes centros, por lo menos tener como referencia y conocer realmente que hay lugares donde se pueda derivar. Yo soy un partidario que a veces, en los lugares donde tenemos poca casuística de ciertos casos, está bueno saber que hay gente formada y entrenada para casos particulares, donde uno puede derivar con confianza y saben que se hacen las cosas, digamos, como un primer mundo. Así que está muy bueno compartir estos casos, digamos, que no todos tenemos a diario, y está muy bueno como la tecnología tener, saber, digamos, que contamos con una herramienta que ojalá el ICO u otros lugares las puedan tener en un corto plazo. Gracias, muy buena la presentación. Hay una pregunta para el doctor Sandoval que dice si en su experiencia simplemente con la utilización del marcapaso podemos realizar la angio 3D evitando el artefacto de movimiento en aorta o en arteria pulmonar. No creo que sea imprescindible, pero creo que ayuda bastante para la definición, sobre todo para la reconstrucción, porque la reconstrucción no se hace en un giro de 360, se hace en un giro de 205. Entonces hay información faltante que la máquina, el software tendrá que reemplazar. Y los dos factores más importantes para poder favorecer una mejor cantidad de contraste en la región de interés es marcapaso rápido, para bajar el gasto cardíaco momentáneamente y con eso mantener el contraste en el sitio que necesitamos, hablando de la aorta, por ejemplo, o de una rama pulmonar o de alguna estructura ventricular. Y el otro es apnea, que nos ayuda el cirujano, si los pacientes, el anestesiólogo, perdón, si los pacientes están ventilados, que nos ayude con algo de breath holding o de apnea, y con eso también nos puede ayudar. Y ya lo demás es una cuestión de gustos de los operadores. Hay quienes diluyen un poco más el contraste para hacerlo, para no utilizar tanto contraste, sea medios no iónicos, que son los que utilizamos ahorita, pero en términos generales hay quienes lo pueden diluir más o quienes lo pueden diluir menos, y otro es que se le pueda agregar un segundo de delay al arco para que pueda tratar de mantenerse más tiempo el contraste ahí en el momento de que cuando ya empiece el giro, el contraste ya está ubicado en la estructura que queremos. El otro día, hace un par de semanas, hicimos con las distintas empresas de imágenes una webinar también, donde por supuesto participó Siemens, y una de las preguntas, o de los, no sé si preguntas, pero de los cuestionamientos que hubo era la baja utilización de estas herramientas en la vida real, digamos. Muchos decían que era porque eran complejas de utilizar, que no me parece, ahora díganme ustedes cuál es su opinión, y muchos otros decían que era por un tema de tiempo, que alargaba mucho los tiempos hasta que uno se familiariza con la utilización de toda esta tecnología. Y otra posición era que en realidad había como una poco soporte de las empresas para la iniciación en la utilización diaria de estas tecnologías. Díganme ustedes que la utilizan, Ricardo, Pablo y Miguel, ¿qué les parece? Perdón, una cosita, y estoy de acuerdo y va en sintonía con lo que hablamos con Ricardo hace un ratito y los cirujanos. Tenemos que tomarnos el tiempo. Si un Valium quizás al hemodinamista va a mejorar, porque ese tiempo, es decir, es lo que mejoramos, entonces tenemos que tomarse ese tiempo para hacerla de forma correcta, no querer siempre hacerlos apurados. Como decía Ricardo, los cirujanos se adaptaron más rápido porque entendieron que es el tiempo que necesitan. No todo pasa por la sala de hemodinamia. Creo que es menos lo que pasa por la sala de hemodinamia, es correcto. Tendríamos que apurar o darle más tiempo a los técnicos que vayan aprendiendo, porque si uno no lo utiliza, lo deja utilizar y se va olvidando en el tiempo, y cuando vos te lo olvidás lo haces más despacio. Y si se vuelve más despacio, no lo vas a utilizar. Al contrario, yo creo que la utilidad de, por ejemplo, este webinar es decir, señores, existe y utilícenlo. Está. Nosotros, en nuestra experiencia, nosotros instalamos el equipo y empezamos a trabajar en julio del año pasado.
Ya tenemos más de un año y todavía estamos entrenando a los técnicos con un muy buen apoyo de la empresa, con un contacto con el aplicacionista en forma constante, donde si es cierto, si uno no lo utiliza, los técnicos se van olvidando. Entonces, por un lado, tenemos por suerte las ganas de los técnicos de seguir aprendiendo y que están en constante contacto con el aplicacionista, así que eso va mejorando y nos va mejorando los tiempos. Con el tiempo vemos que vamos haciendo las cosas más rápidas, principalmente las cosas complejas, como son las TAVI, como son las endoprótesis, o nosotros tenemos pediatría y neurointervencionismo, y ellos también vienen bajando sus tiempos a partir de, del interés del radiólogo, el técnico radiólogo, en querer aprender. Nosotros dependemos muchísimo de ellos, o sea, si nosotros bajamos los tiempos, lo bajamos porque el técnico tiene interés en aprender, más que nada. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Esa es, por lo menos mi experiencia en el servicio. Miguel, en tu experiencia en la fusión de imágenes de tomografía con la fluoroscopía, ¿te permite utilizarlo como una especie de road mapping, por ejemplo, para ubicar la válvula en la TAVI? ¿Te sirve de utilidad? ¿Lo estás usando? No sería, digamos, yo creo que no tanto enfocar en la rapidez de hacerlo, sino en la exactitud de ubicar la válvula, podría ser de gran utilidad la fusión de imágenes con la tomografía. Nosotros lo estamos utilizando, no tenemos el AVG, que es el que vamos se va a instalar ahora, ese software que próximamente tendremos. Lo hacemos a través de, las imágenes que mostré, que no son las que nos dan la exactitud, por eso, que uno esperaría. Entonces, eso hace que también tengamos que hacer alguna inyección de más para poder estar más seguro que la tomografía y la angiografía nos están coincidiendo. Hay una cosa que también hay que tener en cuenta. El AVG viene con el Dynacity, entonces si uno hace la tomografía en el paciente en la posición en la que está, seguramente va a tener una mejor ubicación. Al nosotros tomar la tomografía, la posición del paciente en el tomógrafo no es la misma que la que nosotros tenemos después en la mesa de hemodinamia, ¿no? Y cuando nosotros ponemos al paciente con las manos hacia atrás, como entra en el tomógrafo, los anestesiólogos nos dicen, a nosotros nos incomoda que el paciente esté en esa posición. Entonces hay veces que nos cuesta un poco poder fusionar bien las imágenes y que nos queden exactas. Pero sí que nos está ayudando muchísimo, pero quisiéramos ser más exactos y pensamos que con AVG vamos a poder tenerlo. Acá hay una aclaración de Marcelo Lorachi que dice que Siemens aporta especialistas clínicos locales, especialistas aplicacionistas locales, y una plataforma web que se llama PEP Connect, justamente para facilitar y hacer mucho más dinámico todo esto de las aplicaciones. Así que eso está bueno también. Diego, eso es fundamental. Sin sentir la presión que se siente en una intervención, aún en estudios diagnósticos tranquilos que deberían ser sin apuro, poder instalar software nuevos que uno sabe que van a mejorar el flujo de trabajo, van a mejorar la variabilidad intra e interobservador, como son todos estos software automáticos, es necesario tener al aplicacionista que le enseñe no solo al técnico, sino al médico cómo se hace. ¿Por qué? Porque si no, el médico lo hace dos veces, lo hace mal, no lo hace más. Yo tengo una experiencia que voy a contar, porque es importante, en el ICVA todo fue Philips siempre. Nosotros empezamos a trabajar con Siemens en búsqueda justamente de repetibilidad, de que los resultados fueran iguales en fracción de eyección, en tamaño de la válvula, en flujo transvalvular, que todo se repitiese de una manera razonable con una variabilidad interobservador pequeña. Y el automatismo era prometedor de eso. ¿Qué me pasó? Los primeros 6 meses nadie usaba el equipo con los sistemas automáticos. Todo el mundo seguía haciendo artesanalmente las cosas como antes, aunque le llevaba el doble de tiempo. ¿Por qué? Porque había que aprender a hacerlo, y segundo, porque el automatismo te exige una calidad
promedio, lo dijo Pablo en un momento de su presentación, de sus comentarios, si vos no tenés una calidad adecuada, y bueno, lo dejás. Él habló del 4D, del intracardíaco, y dijo, bueno, con el 2D voy bien, ¿para qué me voy a poner con el 4D? Si, bueno, a lo mejor si lo usa 50 veces más, me empieza a amar el 4D. Entonces creo que hay un poco de eso. En el caso de los aplicacionistas de Siemens, yo tengo que decir que fueron excelentes en lo que fue el entrenamiento de mi gente y la mía propia en el uso de estos sistemas automáticos, y eso creo que tiene mucho, pero mucho que ver. La otra cosa que tiene que ver, que lo dijo Dionisio, es el tiempo. Si uno no se da tiempo para empezar a ensayar estas cosas, no pueden funcionar, y la otra cosa es el diálogo. Si uno es un invitado de piedra en la sala de hemodinamia, la sensación que tiene es no voy más, y si el intervencionista siente que el ecografista le quiere dar órdenes en lugar de ayudarlo, no lo invita más. Entonces, me parece que acá hay una serie de cosas que no tienen que ver ni con el software ni con la marca, sino con la decisión de ir adelante y aplicarlo. Yo, la verdad que en Siemens veo enormes ventajas en lo que es la calidad de la resolución temporal. Es espectacular la resolución temporal. Yo insisto, poder medir el flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en tiempo real, latido a latido, es un cambio que si yo se lo hubiera dicho a ustedes hace 10 años me hubieran tratado de loco. Poder generar un modelo de la raíz de la aorta donde se pueda medir de manera automática, tocando un botón, la altura de las comisuras, el tamaño del anillo, el área, la planimetría, digamos, del perímetro, etcétera, etcétera, tocando un botón, y sacar ese modelo y pegarlo al angiógrafo para marcar dónde están los ostiums sin contraste. Eso se logra con, no diría con un minuto, pero con un, no sé si un par, Pablo, no creo que mucho más. Y ese tipo de cosas solamente se pueden llevar adelante si uno tiene apoyo de los ingenieros o de los técnicos aplicacionistas, buen diálogo entre el equipo de trabajo y un poco de paciencia hasta que le encontramos la vuelta. Yo no podría coincidir más con ese mensaje porque opino exactamente lo mismo y sería igualmente puntual en esos 3 puntos. Uno es el interés de los médicos de que estemos haciendo esto por un objetivo común, ¿no? Y entre ellos recalco que yo soy muy afortunado de tener a Hugo Rodríguez en mi equipo y yo en el de él, y trabajamos todo de la mano, y creo que eso nos ha ayudado mucho, tanto él y a mí. Y otro es el apoyo de la misma empresa para que esto no decaiga, ¿no? En eso también es muy importante. Yo tengo la fortuna de contar con gente muy, muy valiosa de Siemens acá en México, como Sergio Domínguez, Mariana Gobea, muchísima gente que siempre están pendientes de uno y diciendo qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer para que podamos crecer. En fin, creo que en un gesto muy genuino de red de apoyo. Y otra es también ese concepto de saber que los primeros casos que hagamos nos tomarán más tiempo, pero el que sigue menos, y el que sigue mucho menos, y el que sigue nos hará esto ya de una manera tan simple, tan automatizada, que verdaderamente le damos mucho más uso por saber que ya lo dominamos para hacerlo y ya le vemos el resultado en el caso particular que hagamos ese día en la sala de intervenciones. Entonces creo que coincido perfecto con lo que dijo el doctor Ronderos. Ya en los últimos años, acostumbrándonos cada vez más a trabajar en equipos, ¿sí? Formando equipos biológicos generales, con clínicos, cirujanos, ecocardiografistas, imagenólogos y demás. Y me parece que esa es la idea, ¿no? Así debe ser, sobre todo cuando estamos encarando cada vez patologías más complejas, más difíciles y de resolución que necesita un trabajo en conjunto. Y la utilización de estas tecnologías, cuando económicamente es factible, tienen que ser primordiales, tienen que ser de primera elección, o sea, de usarlo todos los días, porque cada paciente que no lo utilizamos, no le estamos dando una probabilidad de un éxito de 100% y efectivo. Sí, Pablo. No, quería hacerle una pregunta al doctor Ronderos, aprovechando que él es especialista en el tema y yo no, que qué tanto futuro le ve a todas estas técnicas de imagen incorporada a la válvula tricúspide. Creo que siempre es mucho de la mitral de la que hablamos, pero la tricúspide está un poquito ahí olvidada en el terreno. ¿Qué tanta aplicabilidad? Bueno, usted ha tocado exactamente lo que es mi objeto de culto hoy. Yo hace unos 4 o 5 años empecé de la mano de Luigi Badano a trabajar
con la tricúspide. Luigi es un tipo muy generoso que me enseñó algunos tips, porque en ese momento Philips no era bueno para ver la tricúspide en transtorácico, sí lo era GE, por cuestiones técnicas que se van equiparando rápidamente entre las distintas compañías, y aprendidos esos tips empecé a ver tantas cosas que me empecé a fascinar y a convencer primero a los cirujanos que empezaran a operar tricúspides con más frecuencia. Eso funcionó muy bien y eso fue una retroalimentación enorme para poder entender y mejorar la calidad de las imágenes. Ahora, lo curioso es que la tricúspide se ve muy bien con eco transtorácico, claro. Se ve incluso mejor con eco transtorácico que con transesofágico cuando uno quiere ver el mecanismo de las fallas de la tricúspide. Y eso ha ido abriendo un montón de caminos. De hecho, hay una válvula del Dr. Navia en Cleveland que se diseñó para la mitral y se está colocando en la tricúspide en Chile. Mi amigo Samuel Córdoba y Mario Alfaro han hecho algunos implantes acompañando a sus hemodinamistas y realmente depende del eco. Y creo que va por ese camino y que tiene un futuro enorme. Por otro lado, me parece que aunque todavía no están ajustados los software para hacer modelos automáticos de la tricúspide, porque son distintos, no se puede extrapolar la mitral a la tricúspide, así como no la extrapolamos en lo anatómico, tampoco el software. Yo no creo que tarde mucho en que eso suceda, porque me parece que ahí tenemos un campo gigante de trabajo y una obligación de resolverlo. Así que respondiendo concretamente, Pablo, yo creo que sí, que el camino va por ese lado, y que es un poco decirles a los ingenieros que queremos eso para que lo tengamos. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo. Les quiero recordar que hay una encuesta de satisfacción que nos sirve para poder ir mejorando día a día en cada webinar. Por favor, si la pueden responder, les agradezco mucho. Y Carlos, te dejo a vos las finales, por favor. Hicieron una última pregunta ahí en el chat. A ver, Carlos, ¿la podés ver? En el chat, se refiere sí, es una buena pregunta. Yo creo que tiene 2 o 3 respuestas porque lo hago corto. Si vos me preguntás si el eco 3D está a la altura de la tomografía para el sizing de una válvula en TAVI, te digo no. Yo me he equivocado un montón de veces a pesar de haberlo hecho una y otra vez, y si se puede tener una tomografía es mejor tener una tomografía. Si la que te referís es a la fusión, aunque no tengo mucha experiencia, lo que te da la fusión del True Fusion de Siemens, cuando marca el plano en lugar del mapa EasyValve, me parece que sí es muy, muy útil. Y yo no soy quien para decirlo, pero me da la impresión de que hasta no tendrían que poner pigtail si utilizan ese marcaje. Pero con respecto al sizing, te diría que no. Yo complementaría nada más el mensaje diciendo que uno no precluye al otro. Es decir, hemos hecho casos en TAVI donde se utiliza la tomografía y el True Fusion. Claro. O sea, uno puede decidir si utiliza solo eco o TAC con Singo CT o si utiliza los dos. Y esa es la ventaja, que creo que también esa posibilidad lo ofrece por lo menos esta herramienta de Siemens. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Te dejo el cierre, por favor. Bueno, realmente ha sido una reunión muy enriquecedora. Hemos estado en este momento en algo que parecería una medicina futurística, pero en realidad es en nuestro presente. Me parece a mí la sensación que tengo que la fusión de imágenes de tomografía y la fluoroscopía tiene realidad en el plano de la ubicación de la válvula aórtica del TAVI, y todo lo relacionado a la ecografía y la fusión de la imagen ecográfica con las otros procedimientos estructurales. Agradecemos mucho la presencia de todos los disertantes, y las preguntas han sido muy interesantes, y a su vez también a todos los que han participado del webinar. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Siemens por el apoyo de siempre. Gracias. 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 Estar con ustedes, como siempre. Hasta luego. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches.